Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy como familia, como pueblo de Dios, como iglesia, a compartir el pan de la palabra. Estamos hablando del Evangelio de este sábado de la quinta semana del tiempo ordinario y es San Marcos capítulo 8 versículos 1 al 10. Pues bien, queridos míos, vamos a seguir esas pautas que nos hemos puesto a la hora de reflexionar en el Evangelio. Primera pauta, ¿en qué contexto nos encontramos? Nos encontramos en un contexto de un milagro por parte de nuestro Señor Jesucristo. Ese milagro tan famoso, uno de tantos, de la multiplicación de los panes y la multiplicación de los peces para saciar el hambre de los que le habían seguido durante mucho tiempo. Entonces, repito, estamos ante un milagro, ante un signo. Pero atención, porque no solo está esa saciedad material, sino que hay muchas enseñanzas también espirituales para este evangelio. Pero ese es el contexto, es un milagro, queridos míos. Había una necesidad, las personas estaban a punto de desfallecer, tenían hambre y Jesucristo realiza el milagro de la multiplicación de los panes y peces para darles de comer a esas multitudes y así continuar ese camino con Cristo Jesús y posteriormente el regreso a sus hogares. Pues bien, queridos míos, este es el contexto. Segundo punto, los personajes. Es muy fácil, tenemos como siempre a Jesucristo nuestro Señor, tenemos a los discípulos, tenemos a los apóstoles y tenemos a esas multitudes que iban con Cristo Jesús. ¿Cómo nos describe el Evangelio a estos distintos personajes? A Jesucristo nos lo describe sintiendo compasión. Una vez más, el verbo griego esplanizomai, es decir, Cristo se conmueve, se agita, se estremece en su interior por la necesidad que está viendo pasar a los que le siguen. Y aquí ya podemos hacer una aplicación práctica para nuestra vida. Por una parte, buscar a Cristo Jesús, ponernos en esa irradiación de su mirada, de su presencia, para que Él se compadezca, sienta ese estremecimiento en sus entrañas por nosotros, por la necesidad de nuestras familias, por la necesidad de nuestro país, por la necesidad de nuestro barrio, de nuestro pueblo, etc. Cristo es capaz de conmoverse. Jesucristo, queridos míos, muy bien sabía lo que iba a ocurrir. Iba a preguntar qué había, luego iba a multiplicar los panes y los peces y todos iban a quedar saciados. Pero, queridos míos, aunque Jesucristo sabía lo que iba a ocurrir, estaba viendo cómo las personas iban quedando exhaustas por el camino, iban tomando asiento, estarían ahí un poco, como decimos en Colombia, revolujando, pero bien, estarían un poco ahí buscando si quedaba todavía algo de la alimentación de la cual se habían abastecido para esa peregrinación, o qué sabemos si por lo menos llevarían algo para comer. Me imagino que se sentirían tan impactados por esa figura del maestro, del buen pastor, que lo habrían seguido sin más y después de un tiempo se habrían percatado de que no se habían abastecido lo suficiente. Pues bien, queridos míos, Cristo ante este cuadro se conmueve. Qué grande es el corazón de Cristo Jesús, qué tierno es el corazón de Cristo Jesús que tiene esa capacidad de conmoverse. Repito, sabía lo que iba a ocurrir, pero aún así veía a sus ovejas buscando qué comer, exhaustas por el camino. Y por eso lo dije, y por eso lo dijo Jesucristo nuestro Señor, siento compasión de todas estas personas. Muy bien, vamos a continuar con nuestros personajes. Nos encontramos a los apóstoles que ayudaron a distribuir ese pan. Los apóstoles que dieron información a Cristo Jesús de que estamos en despoblado, maestro, no podemos esperar mayor cosa, pero luego ya también ellos por lo menos buscan lo que haya, encuentran algunos panes y algunos peces y se los presentan a Cristo Jesús. Pero a mí me gusta pensar en lo que respecta a los apóstoles, en que ellos estaban llevando ese pan multiplicado, esos peces multiplicados, o sea, que ellos tuvieron de alguna manera esa experiencia eucarística de que antes no había pan, ahora hay pan, y fue gracias a las palabras de acción de gracias, Eucaristía, el verbo Eucharistein, que los apóstoles ya llevaban pan,
para distribuir a todas esas personas. Es decir, ellos tuvieron esa experiencia eucarística del poder de Dios. Tanto es así que en un futuro, cuando Cristo Jesús cuando ya Cristo Jesús está instituyendo el sacramento de la Eucaristía, los apóstoles podrían haber pensado, no, ¿por qué no? De suyo lo habrán pensado. El maestro ya tuvo la capacidad de multiplicar los panes, de multiplicar los peces. Nosotros hemos tenido en nuestras manos un pan que ha venido gracias a la palabra del maestro, porque él no va a ser capaz de transformar, de transustanciar ese pan y ese vino en su cuerpo y en su sangre. Pero bien, y luego también, queridos míos, esa alegría de los apóstoles ante esa bendición abundante de Cristo Jesús allí recogiendo con los cestos lo que sobraba. Bien, pasemos a las multitudes. ¿Cómo nos describen a las multitudes este evangelio? Queridos míos, aquí cuidado, porque viene un mea culpa, viene una, no sé, algo que debe de inquietarnos, debe de cuestionar nuestra relación con Cristo Jesús. Estamos hablando de que estas personas, vamos a leerlo en el evangelio, llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer, y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Vamos a ver, esto va en serio, O sea, esto no es que, anda, mira Jesucristo, qué bien habla, vamos a seguir al maestro. Son 3 días. Jesucristo habla de que están en ayunas. Jesucristo están hablando de que quizás por el camino vayan a desfallecer. O sea, estamos hablando de un desmayo. Estamos hablando, yo qué sé, de unos síntomas, de una experiencia de hambre brutal, o sea, que no puedo más, o sea, que me está doliendo la cabeza. Queridos míos, nosotros podemos decir que hemos seguido a Cristo Jesús por 3 días, y aquí nos viene muy bien hablar de los ejercicios espirituales. Tampoco es tan complicado. Busca en tu diócesis, busca en tu arquidiócesis, y ahora que es muy fácil, pones en Google arquidiócesis o llamas al número que te informa de los teléfonos de tu ciudad. ¿Cuál es el teléfono del arzobispado, del obispado, de aquí de Medellín, yo qué sé, de haber alguna ciudad de Madrid, alguna ciudad de México, yo qué sé, Querétaro, yo qué sé, el nombre de tu ciudad? Y entonces, a ver, ¿cuál es el teléfono del arzobispado? Muy bien, mire, es que estaba interesada en saber de los ejercicios espirituales. Esto no les va a sonar a cuento chino a ellos, van a saber de qué estáis hablando. Entonces, muy bien, sí, son estas fechas y en tal lugar. Pues anímate a hacer esa experiencia de los ejercicios espirituales con obispo, con un sacerdote, y así podrás decir, bueno, ya he tenido la experiencia de seguir a Cristo Jesús por varios días. Luego también, ¿cuánto nos quejamos, queridos míos? Y yo el primero. Es que yo sigo a Cristo Jesús y tengo esta dificultad, tengo este problema. Estaban en ayunas, están a punto de desfallecer, quizás ya les estaría doliendo la cabeza, pero lo importante era seguir al maestro. Muy bien, tercer punto, los diálogos que nos encontramos. Bueno, por una parte, esa expresión, esa manifestación de lo más íntimo del corazón de Cristo Jesús, esa compasión por los que estaban allí y que lo habían seguido. Y atención, porque vamos a ver Cristo Jesús, si te están siguiendo, no esperes 3 días a abastecerles con comida para que recuperen fuerzas. No esperes tanto Cristo Jesús. Queridos míos, nosotros no podemos corregir el comportamiento de Cristo Jesús. Bueno, lo malo se corrige, pero es que el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo siempre es bondadoso, siempre es misericordioso, pero sí que esto sirva para nosotros para decir, caramba, entonces yo ¿por qué me ofusco? ¿Por qué me desespero con tanta facilidad cuando estoy siguiendo a Cristo Jesús y tengo alguna dificultad, tengo algún contratiempo, algún inconveniente? Mira, estas personas llevaban 3 días sin comer, pero lo importante era que tenían sus ojos clavados en Jesucristo nuestro Señor, sus oídos abiertos a la escucha de la palabra. Entonces, queridos míos, que esta sea una aplicación para nuestra vida.
¿Qué más podemos decir? El diálogo de los apóstoles, las palabras que pronunciaron: Maestro, estamos en despoblado. Vamos a buscarlas. ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Bueno, pues aquí, que esto también nos sirva a nosotros para tener esa confianza de decirle a Cristo Jesús lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vemos, siempre con mucho respeto. Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Bueno, aquí viene la aplicación del día. Queridos míos, siempre vamos a tener algo que poner delante de Cristo Jesús en el altar, en nuestras oraciones. Cristo Jesús, mira, tengo este contacto, tengo este dinero, tengo esta cita médica, pero es que no tengo para las demás. Bueno, pues pon esos panes, esos pocos peces que tengas, para que Cristo Jesús los bendiga. Siempre, queridos hermanos, aunque sea una oración, aunque sea una vela, aunque sea lo más mínimo, queridos míos, siempre vamos a tener algo que ofrecer a Cristo Jesús para que Él actúe a partir de ahí. Así son las reglas del juego en nuestra relación con Cristo Jesús. Si quieres recibir bendiciones de Él, pon algo, queridos míos, pon algo. Y eso también lo digo para mí, porque muchas veces queremos que Jesucristo lo haga todo. No, pon tú. Vamos a ver, yo, como sacerdote, Juan Felipe, debo de poner algo delante de Cristo Jesús para que Él lo bendiga y lo multiplique. Muy bien. ¿Qué más nos encontramos en este evangelio? Vamos a los objetos, bueno, a lo visible, a lo tangible, a lo concreto. Tenemos los peces, tenemos los panes, pero tenemos los cestos. Vamos a contemplar ahora mismo esos cestos, dice el evangelio. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000 y los despidió. Muy bien, 7 canastas. Queridos míos, Jesucristo hace el milagro. Las personas quedan saciadas, tan saciadas que sobran trozos de peces y de panes. Entonces, queridos míos, esto es muy importante, porque nosotros pensamos que en nuestra relación con Cristo Jesús nunca llegaremos a experimentar. Más aún, parece que no es conveniente experimentar una bendición abundante de Cristo Jesús, de tal manera que quedemos saciados y hasta sobre. Pues el evangelio del día de hoy, queridos míos, nos está abriendo los ojos, nos está iluminando de tal modo que podemos hoy caer en la cuenta de que, por supuesto, con Cristo Jesús pasaremos dificultades, trabajos, pasaremos por muchas fatigas, pero también podemos experimentar la saciedad, la abundancia, el quedar satisfechos, tanto es así que hasta puede sobrar de las bendiciones que podemos recibir de Cristo Jesús. Pues aprovechemos este evangelio para corregir un poco esa visión que tenemos en lo que respecta a nuestra relación con Cristo Jesús. Por supuesto, pasaremos por trabajos, pasaremos por situaciones que nos van a llevar a un punto de casi desfallecer, pero luego vendrá la bendición, luego vendrá esa experiencia de quedar saciados, de quedar satisfechos, y después volveremos a pasar por dificultades, por necesidades, pero que este evangelio nos sirva, queridos míos, para saber que Cristo Jesús quiere saciar nuestra hambre, quiere calmar nuestra hambre. Entonces aquí, queridos míos, vino Cristo Jesús con el regalo completo. Por una parte, nos damos cuenta de que tiene un corazón, de que es capaz de compadecerse, de estremecerse. Vemos que Cristo Jesús, si ya llevaban 3 días siguiéndolo a Él, era porque de sus palabras, cómo no, era el Hijo de Dios, salían palabras de vida eterna que iluminaban hasta el último de los entresijos de las existencias de estas personas, daban un sentido a sus vidas, daban ganas de vivir. Pero luego también tenemos cuerpo, queridos míos, tenemos carne, y Cristo Jesús, muy bien, alimentó el espíritu de estas personas, pero también alimentó la carne, de tal manera que quedaron saciados y se pudieron recoger varios cestos, pues con trozos sobrantes. Pues, queridos míos, esta era mi reflexión para vosotros en este día. Cristo Jesús quiere saciar nuestra hambre espiritual y también quiere saciar nuestra hambre material. Este es Cristo Jesús. Quiere que nosotros también experimentemos ese quedar saciados, ese quedar
satisfechos. Esto es Cristo Jesús, abundancia. Pero queridos míos, ya sabemos que, pues, como dice San Agustín, la iglesia va caminando entre los consuelos de Dios y las tribulaciones del mundo. Pero bien, pero repito, haz un espacio, aunque sea muy pequeño en tu corazón, para de ahí abrirte a la esperanza de que Cristo Jesús también quiere bendecirte en abundancia. Repito, hasta que tú llegues a sentir, caramba, tengo hasta me sobra algo de toda esta bendición que he recibido de Cristo Jesús. Pues muy bien, queridos míos, vamos a continuar en nuestro día, en nuestra jornada. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.